Hola, bienvenidos a una nueva edición de Vivir Mejor. El día de hoy vamos a hablar acerca del resfrío común. Sí, antes de hablar de resfrío común, quiero aclarar tres conceptos que la gente suele confundir con mucha facilidad. El primero, que no es lo mismo resfrío común que gripe o que constipación. Para muchas personas estar constipado es estar resfriado y no es así. Estar constipado es tener un buen estreñimiento. Y tener gripe no es lo mismo que estar resfriado. Para eso tenemos un videíto preparado por nuestros amigos, grandes colaboradores con el programa, son el Grupo de Enterarse, acerca de lo que es un resfrío común. ¿Qué es el resfriado común? El resfriado común es una enfermedad cuyos principales síntomas son el dolor de garganta, la congestión nasal, los estornudos y la tos. También pueden presentarse otros síntomas como la fiebre, cansancio o dolores de cabeza. Sin embargo, estos no son tan comunes y más bien ocurren con mayor frecuencia en enfermedades similares como la gripe o incluso el COVID-19. ¿Qué causa el resfriado común y cómo se diferencia de otras enfermedades? El resfriado es producto de una infección viral en nuestras vías respiratorias. Sin embargo, a diferencia de la gripe o el COVID-19, que son causados por un virus específico, hay más de 200 tipos de virus del resfriado, entre ellos los adenovirus, los metaneumovirus, los rinovirus e incluso los coronavirus, aunque no la variedad que causa el COVID-19. De todos ellos, el rinovirus, que tiene más de 100 subtipos, causa la mayoría de resfriados alrededor del mundo. Además, según la Sociedad Americana para la Microbiología, este virus es una de las principales causas de ausentismo en el trabajo y las escuelas, además de costar miles de millones de dólares anuales por visitas médicas y por ausencias laborales en todo el planeta. Sin embargo, al existir tantos virus que causan esta enfermedad, que además están en continua mutación, no es posible elaborar una vacuna contra el resfriado. En contraste, la influenza, también conocida como gripe, es causada por el virus de la influenza. Como mencionamos, sus síntomas pueden ser similares a los del resfrío, aunque suelen ser más fuertes. De la misma manera, el COVID-19 es causado solo por el SARS-CoV-2 y puede causar problemas mucho más graves que los del resfriado común. Para poder revisar un cuadro con las diferencias, puedes visitar el link que te dejamos en la descripción del video. Si bien existen síntomas comunes entre estas enfermedades, no ocurren con la misma frecuencia. Además, mientras que el COVID-19 puede provocar diarreas o problemas para respirar, esto no sucede en el resfriado. Asimismo, mientras que los estornudos son muy comunes en el resfriado, no lo son en el caso del COVID-19 y la gripe. Sin embargo, si uno presenta síntomas respiratorios, debe realizarse una prueba de descarte del coronavirus y seguir las normas de su país. ¿Cómo nos contagiamos entonces del resfriado común? Una creencia bastante difundida es que el frío causa el resfrío. Sin embargo, esto no es tan cierto. En realidad, lo que produce el resfrío es una infección por un virus en nuestras vías respiratorias. Los virus del resfriado común se dispersan en el ambiente cuando una persona tose o estornuda. Cuando esto sucede, la persona expulsa pequeñas gotículas de agua que pueden contener altas concentraciones del virus. Estas gotículas pueden ser aspiradas por una persona sana mientras se encuentran en el aire y así el virus entra en nuestro organismo. Otra opción es que estas gotículas caigan en objetos como perillas de puertas o teclados de computadoras. Cuando uno las toca y luego se toca los ojos o la boca, puede contagiarse. Si el resfriado se contagia de esta manera, entonces, ¿por qué muchos creen que el frío es la causa? Una posible respuesta es que el frío sí genera ciertas condiciones que aumentan la probabilidad de un contagio. Por ejemplo, cuando hace frío, la gente tiende a pasar más tiempo en lugares cerrados, lo que favorece que los virus se concentren en el ambiente. Asimismo, algunas investigaciones han encontrado que el rinovirus puede sobrevivir mejor en climas fríos.
Sin embargo, abrigarse más no necesariamente te va a proteger de un resfriado. Lo que sí puedes hacer es evitar los lugares cerrados con muchas personas y lavarte las manos a menudo. ¿Pero qué debemos hacer si nos contagiamos? Desde hace más de 50 años se ha buscado una cura para el resfriado común, pero no hemos tenido mayor éxito. Hasta la fecha, esta incómoda enfermedad no tiene cura. Sin embargo, hay una serie de medicamentos de venta libre para amortiguar los síntomas del resfriado. En casi cualquier farmacia podemos encontrar antigripales o medicamentos que nos ayudan a controlar distintos síntomas, como la tos, el dolor de garganta o la congestión nasal. Una creencia común es que tomar suplementos de vitamina C pueden ayudar en el tratamiento contra los resfriados. Sin embargo, actualmente no hay evidencia científica de que esto sea verdad. Ahora, si los síntomas del resfriado se complican, lo mejor es visitar a un profesional de la salud. Por ejemplo, no es raro que las infecciones por rinovirus activen ataques de asma. Asimismo, el resfriado también puede facilitar las infecciones bacterianas, que pueden ser tratadas con antibióticos. Sin embargo, cabe resaltar que uno debe evitar el uso de antibióticos a menos que un médico lo indique. Los antibióticos son compuestos que solo funcionan contra las bacterias y no contra los virus, que son los que causan el resfriado. Como vemos, el resfriado es una enfermedad bastante común, que si bien causa molestias y grandes pérdidas económicas, felizmente no es tan grave como otras. Cuestiones sencillas como abrir las ventanas de un lugar cerrado podrían ayudarnos a reducir las posibilidades de contraer esta enfermedad. Bueno, ya lo dijeron todo. La verdad es que es totalmente cierto lo que en el video de Enterarse, a quienes les agradecemos desde acá su aporte y su apoyo. Dicho de alguna manera, el resfrío común es una condición que puede afectar al más pintado de los mortales en el mejor parado de los países del mundo. Cada año, sobre todo en épocas de invierno, por las condiciones del frío y de la tuburización y el hacinamiento, pueden hacer que haya mucho más prevalencia de personas infectadas con un buen resfrío común. Genera muchos sobrecostos a los sistemas porque dejas de trabajar, dejas de ir al colegio, dejas de hacer tu día a día, contagias a otras personas, siempre hay vulnerables. Por lo tanto, lavarse las manos es una medida sumamente eficiente, eficaz y efectiva para evitar la transmisión de estos famosos rinovirus, bocavirus, metaneumovirus, virus respiratorio sincitial, adenovirus, etcétera, todos los que puedan producir un cuadro de catarro. Y no es lo mismo influenza, para la cual hay una vacuna, no es lo mismo COVID-19, para la cual hay vacunas y es momento de que empiecen a ponerse las vacunas, por favor. Pero mientras tanto, como siempre suelo decir a lo largo de los años en televisión, cuando me despido de un programa, no olviden lavarse las manos, abrir las ventanas, que nos vamos a un bloque y en el siguiente segmento vamos a estar con nuestro invitado el día de hoy para hablar sobre resfrío común. Y bien, continuando con el programa, tengo el enorme placer de presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él es el doctor Javier Torresgoitia Caballero, él es médico pediatra, salubrista público, quien va a compartir algunos de sus conocimientos con todos nosotros con respecto al resfrío común, que es el tema que el día de hoy nos convoca. Javier, ¿cómo estás? Muy gustoso de verte. Qué bueno que estés con nosotros para ayudarnos a entender, más que entender, a desterrar los mitos que se ciernen sobre el concepto de lo que es el resfrío común, porque la gente tiende a mezclar resfrío con gripe, en fin, una serie de cosas que al final generan confusión y, como siempre digo, cuando hablamos de salud de enfermedad, las confusiones generan dos problemas. Primero, gastos indebidos, ¿no?, e innecesarios en la recuperación de la salud. Y segundo, mayor riesgo de no estar atentos a complicaciones que pueden cobrar incluso la vida de las personas. Así que bienvenido, Javier. Cuéntanos un poquito qué es el resfrío común y si has observado a lo largo de tu vida trabajando en las diferentes instancias de la salud pública a nivel regional, has encontrado diferencias, ya sea en cómo se dan los resfríos, cómo se presentan y en las épocas del año en las que estos pudieran presentarse. Muy buenos días, Pepe. Un gusto estar contigo nuevamente y un saludo a toda tu extraordinaria audiencia que te sigue y que sigue este tipo de programas.
Creo que estás tocando un tema que en pediatría por lo menos es el talón de Aquiles, porque yo diría que tanto en el nivel público como en el sector privado, las consultas por resfrío sobrepasan el 60% y dependiendo de la época del año, especialmente en invierno, la consulta por resfrío indudablemente es la más importante, la más trascendental. Los resfríos tienen, para poder ponernos en contexto, los resfríos tienen una característica que las diferencia del resto de las afecciones respiratorias de los niños. Son enfermedades que se caracterizan por tener fundamentalmente un exceso de secreción nasal, se caracterizan por tener un cuadro que llamamos en términos médicos tóxico infeccioso, que no necesita ser grave, sino simplemente eso se refleja en dolores pequeños musculares, dolores de cabeza, falta de apetito. El hecho de tener una mayor secreción nasal aumenta la cantidad de estornudos, los ojos se pueden poner un poco más llorosos. En fin, esa es, yo diría, la característica fundamental del resfrío. Ahora, tomando en cuenta esta definición, para esta patología no hay nada más que limpiar la nariz, ya sea con suerito fisiológico o con vaporizaciones o con inhalaciones de vapor, para que los moquitos, para que las secreciones no obstruyan la vía respiratoria. Ese sería el único tratamiento que se debe realizar. Y aquí hay una cosa que es muy importante. Las mamás, los papás habitualmente le tienen mucho temor a la fiebre. La fiebre, deben entender los padres de familia, que es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. La fiebre hace que al subir la temperatura en el cuerpo humano, tanto el órgano agresor como el virus, por ejemplo, se siente incómodo porque ese virus está acostumbrado a vivir a una temperatura adecuada. Si le subimos la temperatura se siente incómodo y realmente tiene que buscar otro lugar para vivir. Por lo tanto, bajar la temperatura lo más rápido posible, hay que tener cuidado con eso. Por eso es que nuestras abuelas, por ejemplo, cuando alguien tenía resfrío, yo me acuerdo, mi abuela cuando yo tenía resfrío, me envolvía como tamal, ¿no es cierto? Me ponía como 20 frazadas encima y yo tenía que transpirar como loco. Mi temperatura seguramente subía a 40 grados, pero al día siguiente yo me despertaba y no tenía nada en mi organismo. Así es. Entonces, ese tipo de cosas son importantes volverlas a traer, porque ahora con la modernidad, con la inteligencia artificial, nos vamos mucho por la ciencia, entre comillas, y nos olvidamos de lo que realmente pasa en el ser humano. Javier, mencionaste el clima como un factor importante para ver más resfríos. De hecho, en la primera parte del programa presentamos una nota de un video preparado por el equipo de Enterarse hablando de los resfríos y hablaban de los meses de invierno y una de las razones por las cuales había más casos era porque en invierno la gente tiende a guarecerse del frío y qué sé yo y qué sé cuánto, pero claro, tú eres boliviano, en Bolivia es fácil entender que hace frío todo el año y el invierno que puede aparecernos los meses de agosto, septiembre, julio, agosto, septiembre, octubre, en Bolivia puedes entender frío en La Paz por la altura, en Lima acá, pero en Centroamérica hace calor todo el año y también durante las estaciones en las que supuestamente corresponde el invierno, sin dejar de hacer calor puede bajar la temperatura, pero también ahí hay más resfríos. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la presunta explicación? Esto se debe al ciclo de vida de los seres vivos. Es decir, las bacterias, los virus, los parásitos, los seres humanos, los monos, los rinocerontes, tenemos todos un hábito que tiene que ver con las estaciones que se presentan en el mundo. Los virus mutan y los virus se hacen más importantes en las épocas en que en ambos hemisferios se denomina la época de invierno, porque en la época de invierno no es solamente el frío el que está presente,
sino hay mayor humedad, hay menor cantidad de sol en algunas partes o hay mayor cantidad de sol en otras partes, pero la temperatura baja más en las noches. Todo este medio ambiente que ocurre en las diferentes latitudes del mundo genera una mayor posibilidad de que los virus del resfrío se desarrollen. Por lo tanto, hay una mayor carga viral de los virus del resfrío, que son miles, en las épocas denominadas épocas de invierno y de primavera. Pero en verano, porque sube la temperatura, porque cambia la humedad, porque cambian muchas cosas, ¿no es cierto?, aparecen otro tipo de virus que no son los virus que afectan al sistema respiratorio, sino son aquellos que afectan más al sistema digestivo. Eso podríamos decirlo así en términos muy generales. Indudablemente hay especificidades científicas, pero creo que con esto nos quedamos tranquilos. Javier, mencionaste los cuidados de tu abuela, que claro, tu abuela allí en Bolivia, mi abuela y mi mamá acá en Perú. Cuando hablas con tus amigos argentinos, chilenos, también hablas de esto en los congresos en Puerto Rico, en el Congreso de Infectología, hablábamos de los cuidados caseros y son muy parecidos, ¿no? Las caspiroletas, los abrigos, los líquidos, algunas bebidas, el té con limón, en fin. Es más cultural la manera en la que hemos enfrentado los resfríos comunes, ¿no? Exacto, sí. Y yo creo... Yo entiendo tu pregunta y le quiero dar la intencionalidad que realmente los médicos queremos trabajar en esto. El resfrío no se cura con medicamentos. Gracias. El resfrío se cura con medidas ambientales, se cura con amor, se cura con besitos y se cura con mucho líquido. Porque los medicamentos para el resfrío no sirven. Los descongestionantes, que son medicamentos que se usan mucho para el resfrío, pueden tener algún efecto en la producción de secreciones en la nariz y darle mayor comodidad al niño, pero eso no está comprobado y además tienen efectos colaterales. Lo mejor para los resfríos es dejar que el niño pase el periodo que dura la fase aguda del virus, hidratarlo bien, que coma bien y ojalá no disminuir la temperatura para que sea su propio organismo el que lo maneje adecuadamente. Tenemos que irnos a una pausa y en el siguiente bloque tenemos preguntas del público y hay algún par de preguntitas a manera de test para que nos ayudes y ayudes a la comunidad que nos ve día a día a entender mejor el por qué tener paciencia y buen amor es lo mejor que le podemos dar a alguien cuando está resfriado. Ya volvemos. Exacto. Así es. Nos vamos a una pausa y venimos con ustedes en breve. Gracias. Continuando con el programa, estamos con el doctor Javier Torres Goiti, él es médico pediatra, saludista público, hablando sobre resfríos comunes y nos llega el momento de hacer preguntas del público. Pero antes de esto, Javier, continuando con la entrevista, quiero hacerte una pregunta, a ver cuál es tu opinión al respecto. Y esto sí, para toda América Latina, Norteamérica, la comunidad hispana, todos los que nos puedan ver en este momento para que tomen nota. Mitos y verdades sobre el resfrío común. Se me acaba de ocurrir esto, ¿eh? ¿Es mito o verdad la vitamina C? Mi madre me llenó de vitamina C de chico y yo sufría. Por eso es que soy pediatra, para demostrar que en sus cuidados estaba un poquito equivocada y a pesar de ello he sobrevivido. Cuéntame un poco, vitamina C. La vitamina C tiene una particularidad que fortalece la membrana de las células. Hace que las células sean un poco más resistentes a la penetración de agentes. Ese es uno de los efectos de la vitamina C. Pero de ahí a que la vitamina C sirva para evitar o para curar el resfrío, no hay nada, absolutamente nada demostrado al respecto. Perfecto. Vacuna frente al resfrío. ¿Es posible tener una vacuna frente al resfrío? Porque mi hijo se resfría todos los meses, semanas. Niño está todo el invierno con mocos y tos. Todo es posible en medicina, pero en este momento, al año 2023, no ha llegado la tecnología a desarrollar una vacuna que abarque diferentes cepas de diferentes especies de virus. Y tenemos más de 1000 tipos de virus que producen resfríos. Por lo tanto, hacer una vacuna para los 1000 no hay en este momento, y en este momento no es posible hacer.
Exacto. Vacuna de influenza. Si me vacuno contra influenza, ¿voy a evitar resfriarme? No, si te vacunas contra influenza, te estás vacunando contra influenza, que es un determinado tipo de virus. Lo que pasa es que en la época de invierno, el virus que se empieza a hacer presente y genera mayor complicación es la influenza. Por lo tanto, la vacuna de la influenza es tremendamente importante para evitar la influenza y sus complicaciones, pero no los resfríos comunes. Ahora sí, tengo una pregunta del público. Esta viene de Ciudad de México. Antonio de Ciudad de México pregunta algo que me gusta su pregunta porque tiene muchísimo sentido. He oído hablar de la importancia de descansar cuando tienes un resfrío, pero a menudo es difícil tomar tiempo libre en el trabajo. Lo mismo en la escuela. ¿Cuáles son las consecuencias de no guardar reposo? Sobre todo en los niños y si es que está justificado quedarte en tu casa y no ir a trabajar. Me encanta la pregunta porque yo creo que uno tiene que, cuando está enfermo y tiene una infección, tiene que guardar aislamiento. COVID lo ha demostrado. ¿Qué opinas tú? Exactamente. Yo iba justamente a tocar. El COVID nos ha dejado una enorme enseñanza. Que el uso de la mascarilla, el uso del barbijo, como se llama en otras partes, pero el uso de la mascarilla debe ser fundamentalmente usado, especialmente en los niños mayores de 2 años, cuando tienen resfrío y tienen que ir a la escuela porque a veces los padres no tienen con quién dejar a los niños. Ese niño resfriado con estornudos y con mocos debe acudir a la escuela con mascarilla. Ahora, lo ideal, si la familia tiene las posibilidades de tenerlo en la casa cuidado y el niño no está en una situación muy especial en el colegio de exámenes o cosas, el niño debe quedarse en la casa por 1 o 2 días para sentirse un poco mejor. Pero lo que tú acabas de mencionar, el tema del reposo no es tanto por el bienestar personal, sino es por evitar la diseminación del virus. Una tos o un estornudo de un niño bota millones de virus a las personas que están alrededor, las absorben y se contagian. Tengo una pregunta precisamente de una mamá, y es Paula, vive en Santiago de Chile, y dice, mi niño se resfría con mucha frecuencia, entiendo que eso es normal en los niños pequeños, él tiene 4 años, pero ¿qué cosa debo hacer si mi hijo se resfría? ¿Cuándo debo llevarlo al doctor? ¿A qué cosa debería estar yo pendiente durante su proceso de evolución? Hay una cosa que llamamos en medicina el estado general, que es las condiciones como la familia lo ve al niño. El resfrío es una patología que no necesariamente hace que el niño se vea muy enfermo, es decir, que el niño esté muy decaído, que esté botado en la cama. En fin, esos signos de gravedad son los que deben alarmar y alertar a la familia para llevar al niño al médico. Pero si el niño está solamente con moquitos, con los ojos llorosos, con estornudos y con un poco de tos, pero está jugando, está comiendo, está riéndose, está haciendo su actividad normal, manténganlo en la casa con cuidados caseros, limpiándole bien la nariz con suero fisiológico, dándole muchos líquidos. Pero si el niño se decae, se tumba en la cama, tiene dolores de todo tipo y la tos empieza a aumentar y se hace difícil su respiración, ese es el momento en el que hay que descartar una complicación del resfrío. Los resfríos se pueden complicar, los resfríos pueden pasar a tener neumonías, o pueden pasar a tener sinusitis, o pueden pasar a tener conjuntivitis, pero todas esas cosas van a ir de la mano del estado general del paciente. Tengo una pregunta más de Quito, es una mamá que hace una pregunta simple. Doctor, ¿cuánto le dura el resfrío a un niño? El mío tiene 2 semanas, desde que se ha resfriado no para de toser. ¿Cuánto y qué cosa es lo que debo hacer? Normalmente los resfríos duran alrededor de 7 días, ese es el promedio. Como que hay un dicho antiguo que dice, los resfríos se curan con médico en 1 semana y sin médico en 7 días. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Y hasta cuándo puede toser el hijo de María Fernanda? Si es un niño que está con tos, hay que tener en cuenta que pudiera ser que este niño ya ha desarrollado un cuadro alérgico o una sensibilidad, o está haciendo
una bronquitis o está siendo una faringitis un poquito más prolongada. Entonces, ahí sí vale la pena descartar alguna complicación de la tos. Ahora, Javier, los norteamericanos, la escuela norteamericana habla del chest cold, el resfrío del pecho, para lo que nosotros entendemos la bronquitis después del resfrío, es decir, cuando el niño empieza su resfrío y pasa la semana y ya tiene flemitas, ¿no es cierto? Sí. Eso para los norteamericanos es el resfrío en el pecho, chest cold, ¿no? O cold Exacto. chest, no sé cuál sea el orden, pero en fin, me dejo entender con esto, creo. ¿Es necesario tratar eso o es simplemente esperar? No. Es cuestión, eso hay que esperar, pero como a veces la complicación del resfrío va por el lado de la tos hacia una neumonía, entonces hay que observar esa complicación, pero no necesariamente tratarla. ¿Estarías de acuerdo tú que entonces finalmente hay signos de alerta? ¿Y cuáles son? Sí. ¿Los signos de alerta? Sí, los signos de alerta para el resfrío son decaimiento, compromiso del estado general, fiebres sostenidas y mantenidas por largo tiempo, y la tos, pero una tos no la común y corriente, sino una tos que viene de más adentro que le causa dificultad respiratoria al niño. Perfecto. Javier, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Pepe, y a la orden para lo que guste. Te agradezco muchísimo, ha sido un enorme placer estar contigo el día de hoy acá en el programa. Gracias por eso. Un gusto, Pepito. Gracias. Bien, ha sido el doctor Javier Torres Goitia, médico pediatra, salubrista público, hablando sobre resfríos comunes. Signos de alerta, no se olviden, mucho decaimiento, dificultad para respirar, mucha tos y duración de la fiebre. Esos son signos y síntomas que nos deben hacer pensar que el resfrío ya dejó de ser tal y se ha complicado. No olviden lavarse las manos, abran las ventanas, quiéranse mucho, que Dios mediante nosotros estaremos juntos en un próximo programa. Muchísimas gracias por su sintonía. Cuídense mucho.